Namaste Ji. Es una dicha para mí acompañarlos nuevamente a través de estos medios para que sigamos desvelando y descubriendo el universo del yoga. Recuerden, mi nombre es Alejandra Jaramillo Osorio, mi nombre espiritual es Shivani. Soy la directora de la Alianza Colombiana de Profesionales de Yoga Wellness y de la Escuela Colombiana de Yoga Wellness. Mi misión en el día de hoy, ser su anfitriona en el universo de la historia del yoga. La evolución del yoga es tan importante como su aquí y su ahora. Cuando comprendes dicha evolución, aprendes a unir las polaridades y no a ser parte de bandos. Si que es falso, no es falso, si es tradicional, si es moderno, que si esto es yoga, que si no es yoga. Cuando entiendes la historia del yoga, comprendes que el yoga es multicultural, también es transgrede el tiempo, porque ha evolucionado con el tiempo a ser milenario, e igualmente es un patrimonio de la humanidad. Y al ser patrimonio de la humanidad, a todos nos pertenece. Y eso quiere decir que es diverso y que es igualmente del mundo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con esto que se llama la historia del yoga. El yoga es milenario, muchas veces lo hemos escuchado. Y yo creo que eso es lo que más nos seduce a los que hemos llegado al universo del yoga. Como algo tan milenario ha hecho trascender a la humanidad, y sobre todo cuando vemos a estos yogis que nos asombran con sus asanas, con sus meditaciones, con su quietud, con su concentración, llegan como al fondo de nuestro corazón, al fondo de nuestra alma, y no sé si les pasa igual que a mí. Eso quiero para mí, eso quiero para mi vida, cómo lo puedo lograr y cómo puedo ser ese tipo de yogi el que observo. Hay diferentes personalidades de yoga, por así decirlo, hay diferentes tipos de yogis, y esos tipos de yogis yo creo que va con la esencia de cada ser humano. Hay personas que les gusta mucho más la actividad, les gusta más ese encuentro con el cuerpo, y eso es su manera de interrelacionarse con el mundo, de encontrarse con sus otros, con sus semejantes, e incluso con la relación con la naturaleza. Hay otros que por lo contrario prefieren más la quietud y buscan ese encuentro con el todo y con ellos mismos a través del silencio, a través de la concentración, a través de la meditación en quietud, porque también hay meditación en estado activo. Que recuerden que la meditación es que nuestra mente permanezca desconectada de cualquier referente que nos haga comparar la realidad. Dicho esto, entonces ha comenzado este universo del yoga desde hace millones de años, y en la actualidad, como sucede en muchas filosofías, en muchas políticas, en muchas religiones, en muchas familias, existe un estado de separación por decir qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero. Esta separación de qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero, qué sí es lo que vale la pena, qué no es lo que vale la pena, creo que a lo largo de la historia de la humanidad nos ha traído diferentes evoluciones y diferentes oportunidades de seguir creciendo y seguir desarrollando. No nos gustaría que fuera a través de la guerra, de pasar por encima de las personas y todo como ha sucedido el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, así ha sido. Y esta separación, creo que en algún momento de nuestra existencia y de nuestra vida, si hemos analizado y si nos hemos echado un poquito hacia atrás para decir, hey, verdaderamente sí vale la pena estar separados, verdaderamente sí vale la pena yo estar discutiendo, peleando, que si mi partido político es el mejor, que si mi partido de fútbol es el que mejor cae o no cae, etcétera. Diferentes cosas que siempre nos hacen separar y decir de que lo mío es lo verdadero y que lo tuyo no es tan verdadero. Asimismo sucede con el yoga, y yo creo que eso había sido la mayor motivación de este video, porque muchas de las cosas que uno se encuentra cuando una persona se va a matricular en una escuela es que te preguntan, ¿y este es el yoga verdadero? ¿Este sí es el verdadero yoga de la India? ¿Si es el yoga tradicional? Y creo que eso hace parte de la era en que estamos, que es la era de la información,
donde antes se peleaban terrenos, donde antes, bueno, se siguen peleando, pero antes se peleaban terrenos, antes se peleaban otro tipo de cosas. Hoy en día se pelea quién tiene la información. Ese acceso a la información ha creado una desinformación y una separación en la comunidad yoga. Incluso para los que aún no han entrado, ya tienen dentro de sus mentes ese paradigma, si el yoga es antiguo o no antiguo, que si es de la India, entonces no es yoga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar recordando que el yoga es unión, que dentro de lo que es la semilla del yoga no existe la separación, sino el encuentro de las polaridades, porque a través del encuentro de las polaridades es que verdaderamente encontramos el secreto de la creación. Aquí está una de las creaciones más maravillosas, nuestro planeta Tierra, parte de un sistema aún mayor que él y que contiene dentro de él sistemas menores que él. Entonces dirán, ¿para qué tengo este mapa mundi? Para empezar a hablar un poco acerca de la historia del yoga. Me voy a acercar un poquito aquí con nuestro mapa mundi. Aquí ya podemos observar nuestra amada África, el continente madre, por así decirlo. Y esta amada África comienza aquí a darse los primeros Homo sapiens, primero el Australopithecus, después el Homo sapiens, que es como la versión antes del hombre moderno. Y este Homo sapiens se empieza a mover hacia el occidente. Entonces vamos a mirar que en el occidente vamos a encontrar lo que es arriba Europa, por aquí en la parte de Europa, esto aquí ya es lo que se conoce con el cercano oriente, próximo oriente, medio oriente. Por aquí arriba está Europa, por aquí ya está la India y por aquí nos encontramos con la bella Oceanía, por aquí por Australia y si le damos la vuelta con nuestra amada América. Entonces el Homo sapiens se empieza a desplazar donde está todo más cerca hacia él, hacia el occidente, y también comienza a bajar los que en algún momento subieron cuando está como la era del hielo y la era glacial, empiezan a bajar hacia el sur para buscar más el calor. A mi manera de ver, a mi manera personal, todo lo que tiene que ver con esa parte norte de África, todo lo que tiene que ver con el Oriente Próximo, con Asia, con todo lo que tiene que ver también con nuestra querida Europa, es como un ombligo. Es un ombligo cultural e histórico, porque ahí es donde se empieza a dar como ese intercambio de la humanidad. Comenzamos este video diciendo que el mundo existía hace más de 4.000 millones de años. Entonces los historiadores como que dividieron todo este tema de la historia en la prehistoria, en la historia antigua y en lo que hoy conocemos como la historia, por así decirlo, actual. Entonces, cuando hablamos de prehistoria, encontramos la época del paleolítico, neolítico, encontramos también las eras que del bronce, las eras de los metales, etcétera, etcétera. No soy historiadora, entonces no voy a ahondar mucho en eso porque eso es muy bien. Pero sí soy yogi y como yogi he tenido la responsabilidad de comprender más acerca de la historia del yoga para poder dentro de mí y alrededor mío inculcar, incentivar a la verdadera unión de la comunidad del yoga. Entonces, comencemos diciendo que por acá, voy a empezar por mi mapa mundi, por acá, entonces África, por aquí está entonces nuestro querido continente europeo y por acá está lo que se le conoce como el Medio Oriente, Cercano Oriente, Próximo Oriente. Exactamente por esta parte donde nos encontramos con la parte noroeste de la India y nos encontramos con todo lo que es esta parte del oriente, aquí se encontraba algo que se llamaba el Valle Indo. El Valle Indo es otro ombligo, podríamos decirlo, un centro donde se unían, donde hoy queda la actual Irak, Irán, Afganistán, esa parte noroeste de India, y ahí estaban los drávidos. Era una raza tranquila, morena, era de estatura baja. Ellos adoraban a la figura de la madre, a la figura matriarcal.
tuvieron una gran cultura que se conoce como la cultura de Harappa, y esta cultura vivió hace miles de millones de años y lo podemos encontrar en la era de la prehistoria, cuando surgieron las grandes civilizaciones, el comienzo de las grandes civilizaciones, exactamente como en el comienzo de la Edad de Bronce, y ahí se puede decir que esta civilización, cuyos hallazgos fueron después de los hallazgos de Egipto, como en el año 1920 punta, donde un inglés descubrió los hallazgos de Harappa. Entonces, estos hallazgos nos dejaron ver que habían ciudades que ya tenían demasiada tecnología. Harappa tenía ciudades ya con tecnología, por así decirlo, porque tenían sistema de acueducto, alcantarillado, incluso tenían casas de segundos pisos con terrazas, nos encontraron castillos, nos encontraron templos. Entonces era una civilización tan avanzada como la de Mesopotamia y como la de Egipto. Esta civilización que brilló por su esplendor, llegan los arios desde el Caucásico, llegan por allá desde las montañas del Caucásico, desde la parte del occidente, llegan a este punto, al punto del Valle Indo, y con ellos traen su manera de ser, una manera patriarcal, una manera que también frustraba como toda la parte sexual, como toda la parte sensitiva. Para el Valle Indo esto era una civilización sensible, sensitiva, que no en ningún momento inhibía estos sentimientos y estas emociones. Se cree que esta cultura que existía en el Valle Indo y que desapareció a medida ya que los arios fueron sobresaliendo en este terreno con su cultura, con lo que ya ellos eran, emigró al sur de la India, emigra exactamente al sur de la India, míralo por acá, emigra de acá al Valle Indo al sur de la India y definitivamente desaparece de ese lugar. Llevan con ellos su cultura, y en esa cultura que había matriarcal, que en estas civilizaciones, así como encontraron estas casas que les cuento con 2 pisos, este sistema de acueducto, tenían vías amplias que cruzaban la ciudad de norte a sur, de oriente a occidente. Igualmente encontraron arte y vestigios que daban a entender que en ese lugar ya había memoria de lo que era yoga, porque se encontraban figuras de personas en asanas de sentados en este lugar. Entonces ahí se empieza como a decir, bueno, el yoga es milenario, estas personas están aquí, las que dibujaron están aquí sentados en asanas y posiblemente son yogis. Entonces esa es como la primera deducción que se empezó a hacer. Sin embargo, no solamente fue en el Valle Indo donde se han encontrado esos vestigios, sino también en Italia se llegaron a encontrar en unas cuevas dibujos muy acrobáticos que hacían alusión como si fueran asanas. Aún no se sabe si era un rito de danza, si era un rito de guerra, no se sabe, pero sí habían esas asanas acrobáticas también en Italia, incluso también en Egipto. En la parte de Egipto se pueden encontrar en los jeroglíficos también diferentes posturas. Sin embargo, creer que las posturas solamente hacen referencia al yoga es como desentender lo que es el cuerpo. Porque si tú cuando estás bailando, estás danzando, estás moviéndote en una gimnasia, estás haciendo ejercicio, estás haciendo ballet, puedes encontrar que existen totalmente posturas iguales entre todas estas prácticas. Entonces podría ser posiblemente que no fueran figuras que estuvieran haciendo yoga,
sino que también que fueran figuras, representaciones de personas bailando, de personas en guerra, los guerreros, porque eran como los más admirados, la parte de las danzas, las partes de la guerra, la forma en que nosotros nos comunicábamos para ese entonces. Para la parte del yoga, que es lo que a nosotros nos interesa, creemos que en Arapa, en ese tiempo, diciendo que era una organización matriarcal, que era una organización que tenía una civilización que tenía un alto contacto con la naturaleza, entonces podemos decir que el tipo de yoga que se daba era un yoga tántrico y sankhya. El tántrico tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la relación con el sexo sagrado, esa relación con toda la forma de la creación, de la procreación, pero desde la parte sagrada. Y también existía el Sankhya, que el Sankhya es la adoración, la conexión con la naturaleza, todo como esa conexión, esa admiración con la naturaleza. También podemos decir que había el Shaktismo, que es como la adoración a la diosa madre, que eran como las figuras que encontrábamos también en estos vestigios de Arapa. Entonces es muy importante reconocer que ese nacimiento del yoga, si estamos hablando del primer yoga, tendríamos que estar hablando de tantra y tendríamos que estar hablando de sankhya y también de shaktismo, ¿cierto? Porque serían como los encuentros que aún vemos que persisten en el yoga. ¿Cómo entonces empieza a evolucionar este encuentro entre Indo y los arios? También empiezan a tener una evolución, una fusión. Cultura védica. Ya para el año de 1700, 1500 a.C., la cultura de Harappa había diezmado. Se cree que en el río Indo, en su valle, hubo una inundación o una sequía que hizo que sus habitantes se fueran desplazando hacia otras zonas. Cuando llegan los arios habían personas, no en esa gran cantidad, sin embargo, continuaba la raza drávida ahí en ese lugar. Y es donde se fusionan esta llegada de ellos que llegan de las montañas del Cáucaso, vienen a este valle, traen también toda su cultura y todas sus creencias. Esa cultura drávida que cree en la mujer, en el matriarcado, en que son pacifistas, naturistas, se mezcla con esta que es patriarcal, que es guerrera, que igualmente tiene como toda su parte de protocolos, es totalmente diferente a lo que vivían los drávidos. Se fusionan y crean la cultura védica, una cultura que se basa en lo que ellos creían. Entonces ahí empiezan a crearse estos seres como Brahma y todos los seres que hay alrededor, que Agni, el dios del fuego, Vayu, el dios del aire, etc. Entonces en esa fusión empiezan a nacer también la lengua sánscrita, una lengua que es donde se transmiten en un principio oralmente las enseñanzas, y con el Rig Veda se crean los primeros textos sagrados de esta religión. Una religión que viene desde el siglo XVI casi hasta el siglo V con una clase sacerdotal que solamente era la de ellos, que después en ese periodo de tiempo se conocen como los brahmanes. Para el siglo V nace como la resistencia, por así decirlo, a ese sistema de castas y a esa clase sacerdotal, que solamente eran los brahmanes los que puedan estar en la cúspide, toda esa información espiritual, y es donde nace el budismo y el janaísmo, estas dos religiones que promulgan que no tienes necesidad de tener una casta para formar tu espíritu, para tener la iluminación. Para ese entonces, siglo V, cuando llega el budismo, llega también el janaísmo, a este ombligo cultural que no solamente es la India, sino que también está Pakistán, Irak, toda esta parte, incluso muchas cosas que pasan en este sector tienen un reflejo, como es el budismo, en la parte de China, Japón, llega a ser hasta Tailandia, etc. Bueno, vamos a seguir centrando en esta historia desde el Valle del Indo y también en la parte de la India, porque se convierte en un centro cultural, por así decirlo, internacional, porque aquí confluyen muchas culturas,
Entonces, a pesar de que ya estamos en el budismo, en el janaísmo, siguen siendo religiones que en la parte del yoga sigue siendo pasiva. Las asanas no se exploran mucho, no se sigue creando una evolución de las posturas del yoga. Las posturas del yoga siguen siendo tranquilas, siguen siendo sentados para la meditación. Incluso en estos siglos, en este desarrollo de la religión védica, de la religión búdica y de la religión también, de todo lo que tiene que ver el janaísmo, lo que se promulga es como la quietud, la meditación, el centrarse en un momento. Incluso los ascetas nos muestran esto. Los ascetas son estos yogis que se retiran a la montaña, que se retiran a la introspección por meses, años, con alimento del prana, con su relación con la naturaleza. Incluso así Buda empezó su viaje espiritual. Es cuando ya comienza la llegada en el siglo IV con Alejandro Magno, que vienen los helénicos a nuestro gran Valle del Indo y a la parte del norte de la India, que traen con ellos toda la parte del gimnasio griego, ¿cierto? Entonces recordemos que ellos tenían una fuerte conexión con el cuerpo. El griego creía que el cuerpo era ese medio donde había esa conexión espiritual y esa conexión directa con los dioses. Ahí empieza a haber ese primer acercamiento de ver como que toda esta parte como deportiva y del movimiento en el siglo IV antes de Cristo. Ya para el siglo III, donde la cultura védica, ya tenemos janaísmo, ya tenemos el budismo, están los ascetas, incluso está la misma religión hindú en todo su apogeo. Encontramos a un filósofo que integra y que hace los sutras del yoga y empieza a decir, bueno, yoga, vamos a centrarnos en yoga, que es una de las filosofías que viene con el hinduismo, que hace parte de lo que nosotros somos, y vamos entonces a escribir los sutras. ¿Cuáles son los sutras? Y crea el Astanga Yoga y los sutras del Patanjali. Entonces este es el filósofo que empieza como de nuevo a poner en boca toda la parte del yoga en el siglo III. Ya cuando pasamos a la época después de Cristo y empieza la época del medioevo, también vive una transformación nuestro yoga, porque ya recordemos que sigue siendo una zona de intercambio comercial, de intercambio cultural. Esta es la ruta de la seda, es una ruta también comercial muy fuerte, la ruta de las especies. Entonces el intercambio comercial y cultural de esta zona es muy grande y estas culturas se fusionan durante todo el periodo como de la historia. Por eso nos llaman el nuevo mundo, ¿cierto? Porque definitivamente ellos ya llevan mucho tiempo en esta relación. Entonces estamos ya en nuestra parte de la Edad Media. Y en la Edad Media, cuando hay toda esta cercanía, también llega en la Edad Media, llegan los mongoles. Llegan los mongoles a nuestra querida norte de la India, y con ellos traen el contorsionismo, nacen los faquiris. Los faquiris llegan y también nacen diferentes maestros que viven en ese mundo védico, que observan lo que vienen, porque dicen por ahí que los indios tienen una gran capacidad de acoplarse y adaptarse, o sea que con lo que traen sus conquistadores tienen como una gran habilidad de volver lo suyo con su esencia y con su característica. Entonces nacen también esos faquires que son de origen mongol, y nacen estas personas que empiezan a hacer hatha yoga para entrenarse como arte de la guerra, para atacar los extranjeros y los turistas que estaban en sus viajes de peregrinación. Incluso empieza a tomar como una mala fama, por ahí, por así decirlo, el yogi. Entonces al yogi primero lo asociaban con esos hatha yogis que tenían que ver con la guerra, que tenían que ver como con atacar a los turistas, con la mendicidad, en un sentido totalmente al máximo nivel, porque de aplicarse clavos por acá, por la boca, traspasarse clavos por la lengua, esto a los occidentales les llamaba mucho la atención, y esto empezó a crear un boca a boca entre ellos. Para esta época, uno de los grandes maestros era Gorecha.
y Gorecha trae con él también el primer escrito del Hatha Yoga, donde habla de 32 asanas para todo lo que tiene que ver con la purificación, con la longevidad, con todo lo que tiene que ver la limpieza. Hatha Yoga dice que este es un vaso, es un empaque en el que nosotros venimos, que hay que purificarlo y limpiarlo para llevarlo a la máxima vivencia y extender al máximo los años de vida, ¿cierto? Entonces llega Gorecha, ese es uno como los escritos como sagrados como de esta época. Recordemos que la época oscura como de la humanidad, sobre todo de la parte occidental, y no deja también de serlo para los países que circundan al lado de él. Entonces, esta época del medioevo nos acompaña prácticamente hasta el siglo XV. La caída de esta época se marca con la caída de Constantinopla en 1453, cuando los otomanos se ingresan a los muros, acaban con toda la barrera que había siempre en esta ciudad bizantina y hacen que sea la cultura árabe la que en ese momento prime sobre la cultura cristiana. Ahí empieza a haber una fuga de cerebros, por así decirlo, porque se van todos los monjes bizantinos, se van para Italia, emergen para allá, se van con esa cultura del monasterio, con la cultura de todo lo que es los estudios sagrados que eran totalmente en secreto, etcétera, etcétera. Y también entonces esta raza de otámonos empieza también con su cultura musulmana y con su religión musulmana a incorporarla en ese tiempo. Grandes avances ocurren en esos 50 años, sobre todo avances a nivel mental y de mirar que el mundo no era tan oscuro como se observaba y que empieza a ver como el humanismo temprano, por así decirlo, donde el hombre coge de nuevo esa importancia, que en algún momento los griegos decían, el hombre es muy importante, es un ser completo, mente, cuerpo y espíritu. Es hasta ahora que volvemos a conversarlo y decimos, ¿verdad? Hay cuerpo, mente y espíritu. El ser humano es un hombre completo, necesita crecer como un ser humano completo y este humanismo temprano llega con algo que cambia totalmente el mundo, que es en 1492 cuando España llega a nuestro nuevo mundo, a nuestra amada América. Los nuevos descubrimientos, porque no solamente fue nuestra querida América la que fue descubierta, sino que también las Indias por un portugués. La India llega a ser también descubierta a finales de 1400 y entonces ahí se da como ese descubrimiento de las Indias, por eso hablaban en ese tiempo el descubrimiento de las nuevas Indias y de las Indias. Estos descubrimientos se dan porque al caerse Constantinopla las rutas se cierran, los árabes cierran las rutas para los occidentales y los occidentales deben explorar de nuevo otras rutas. Recuerden que navegábamos como alrededor de la Tierra y ahí es donde deben despegarse y llega Colón con su teoría de que el mundo no es plano sino que es redondo y así es como llegan a las Américas y a la India. Este es un cambio que los portugueses duran más o menos 100 años en la India como con su imperio, pero no tienen los recursos financieros para poderlo sostener. Es Francia, Inglaterra, que por un tiempo crean como esa competencia. Increíblemente no era entre los gobiernos, primero era entre compañías corporativas las que estaban ahí en este gran país. Solamente es cuando llegan los nativos propios de Calcuta que quieren decirle a los ingleses que ya llevaban mucha porción de su terreno, de su estado, que ya no va más, que ya no iba más, y los sacan. Uno de los ingleses generales llega y dice, bueno, ¿cómo así? Vamos a recuperar, y ahí es donde recuperan de nuevo el lugar. No fue una guerra, no fue como tan a mano fuerte, más bien fue como por casualidad que llega a ser colonizado Inglaterra de la India, más bien por la parte mercantil y por la parte comercial. Entonces ahí ya en Pondicherry ya habían estado los franceses, ya habían estado los portugueses y ahora venían los ingleses. Todo lo con lo que los ingleses venía ahora a nuestra querida India. Los hindúes empiezan a asistir a colegios ingleses, empiezan a saber de la cultura inglesa. E igualmente los ingleses. Y
Los ingleses, que están relacionados con la parte de Occidente, por territorio, por geografía, por cultura, pues también están totalmente en lo que estaba Occidente. Occidente estaba en todo ese nacionalismo, en esa idea de la nación, en esa idea del superhumano, del superhombre, de crear esos valores. Y en Dinamarca, en Suecia, se crean todos estos movimientos de la gimnasia. Y esos movimientos de la gimnasia son también llevados por los ingleses a manera de educación física a la India. Y ahí es donde la India también cambia su chip y dicen, eh, por, por convicción, por sanidad, por estar sanos en nuestro país, no nos podemos permitir no estarlo. Entonces el deporte, la actividad física hay que incluirlo. Ellos ya hacían artes marciales, ya las artes marciales estaban por ahí rondando, recuerden los mongoles, los hatha yogis, etc. Sin embargo, esta parte como lo practicaban y como lo traía toda esta parte de la gimnasia, lo traen los ingleses, lo traen los franceses, de las cosas que ellos estaban viviendo en Occidente. Las asanas, entonces hasta ahí las asanas no se habían todavía desarrollado. Todavía no teníamos las asanas que hoy conocemos, esas asanas tan artísticas, tan llenas de esplendor. El 18 empieza a ser ese siglo de la iluminación, por así decirlo, por eso lo llaman el siglo de las luces. La gente empieza a pensar más, a echarle más mente a la vida, se crean grupos en la aristocracia para escuchar música clásica y también para crear tertulias a través de lo que creían que era la vida. Entonces estos Illuminati, estas personas que empiezan a nacer, también empiezan a crear, hay movimientos que se empiezan a crear en contra de esas cosas, que como es el romanticismo, y el romanticismo trae todo esto que tiene que ver también como con el encuentro de la vida, las artes, también empieza a ver este tema del nacionalismo que ya les había dicho, de la parte de la ecología, y así es como llega 1900, con un movimiento muy interesante. Este movimiento del Eversfond y del Monte Verita, influenciados por los pensamientos de Nietzsche, por la ópera de Wagner y todo lo que tenía que ver con el mundo de Austria, Viena, alemanes, italianos, crearon una contracultura que podríamos decir que son los proto-hippies, como los principios de los hippies, porque estas comunidades donde se alejaban, estos ashram donde se alejaban, promulgaban la cultura de la comida orgánica, vegetariana, el veganismo. Entonces ahí es donde nacen los primeros hippies, no en los años 60 como creíamos. Esta cultura igualmente aparecen artistas, no olvidemos que nuestra querida Ida Hoffmann era pianista, entonces hacía tertulias, y es donde el señor Rudolf von Laban, un coreógrafo que va con unas estructuras en figuras geométricas para mirar cómo el cuerpo se comporta en el espacio y con el movimiento, y es donde nacen los movimientos de la danza moderna, también del Sartre, que hace toda la parte de los gestos. Ahí hay una gran influencia en todo lo que es el nuevo yoga contemporáneo. Por su parte, en la India, Vivekananda también estaba promulgando el Raja Yoga en Occidente, ya que existía, ¿se acuerdan que les comenté que existía por allá unas creencias que el yoga era solamente hatha, que tenía que ver con contorsiones, que tenía que ver con ladrones, que tenía que ver con asaltantes de visitantes? Entonces lo que fue Vivekananda siempre estuvo promocionando en Occidente lo que era el Raja Yoga y algo totalmente diferente al Hatha Yoga. Incluso en algún momento le llegaron a preguntar qué pensaba del Hatha Yoga y él dijo, ¿para qué vivir tanto tiempo? ¿Qué era lo que proponía el Hatha Yoga? Hacer encuentros reales con el universo. Entonces ahí nuevamente se polariza nuestro yoga, y entonces están los Hatha Yoga, el movimiento, están también los artistas, la danza, está también la parte del deporte en Occidente, y todo lo que es la parte del Raja Yoga y todo lo que tiene que ver con la cultura védica en la India. Todo esto hace que se crea una sinergia y unos pensadores y nazcan unos nuevos personajes como Aurobindo, que empieza a hablar
a principios del siglo XX empieza a hablar de todo lo que tiene que ver del yoga integral, cómo fusionar todas las técnicas de yoga en un solo yoga. Obviamente desde la parte filosófica, porque eso es el Purna del señor Aurobindo, que con la madre Mirra comienzan este movimiento y crean todo lo que es el movimiento del Purna Yoga. Es también cuando llega Iyengar, que empieza a crear con base a Pilates, el creador de Pilates, que lleva el mismo apellido. Él se inspira para crear todo lo que es el yoga de aparatos. Es en el año de 1980 cuando Maitreya quiere continuar con la labor hecha por Swami Asura Kapila, que fue también la persona que se encargó de traer acá a Occidente, precisamente en Sudamérica, todo lo que tenía que ver con el yoga, con las asanas, el creador del primer saludo al sol en el año de 1923. Empieza a continuar con el legado del Namaskar Yoga, de este saludo al sol, y finalmente crea el saludo al gato, crea el saludo al perro, crea una infinidad de saludos, 50 en un principio, que vienen con todas sus variantes de lateralidades, de torsiones, posturas de cara, posturas de mano, posturas de brazo, posturas de pierna, y crea una infinidad. Entonces ya el yoga no son 32 posturas, sino que son 108 posturas básicas, de las cuales tienen una infinidad de variantes y se convierte en miles de posturas. Así es donde nace el movimiento de las posturas y de las asanas, en un fluir, en una combustión, en una fusión de cultura, de historia, donde las asanas son realmente nuevas y se nacen a partir de 1920, sí, 23 iba a decir, 20, por ahí, por esos lados, cuando ya en el Monte Verita se vivió todo lo que se vivió desde 1900 a 1920, que fue más o menos que estuvo en este lugar, y creando una influencia. Y estos proto hippies que estuvieron allá viajan unos a Brasil, otros a Argentina, otros viajan también a California, y ahí es donde se crea el movimiento hippie. Entonces es gracias a estos pensadores, a Iyengar también en la parte del yoga contemporáneo, nuestro querido maestro Maitreya, que hoy tenemos un yoga más dinámico, con más movimiento, un yoga fluido, donde ha nacido a partir de lo que hizo Maitreya con el Namaskar y con toda la creación de las variantes, las torsiones. También a partir de ahí empezó a crear los enganches, y con esos enganches y esos movimientos empezó a crear el yoga artístico, que lo lleva a Costa Rica en la época de los 80, y de ahí empiezan los americanos se empiezan a influenciar para tomar lo que es el yoga flow. También nace el power yoga y nacen los estilos de yoga. Así es como nace el yoga contemporáneo. Entonces, si podemos decir si existe un yoga antiguo, sí existe un yoga antiguo. ¿Que existe un yoga clásico? Sí existe un yoga clásico. ¿Que existe un yoga religioso? Sí existe un yoga religioso. ¿Que existe un yoga deportivo? Existe un yoga deportivo. ¿Si existe un yoga contemporáneo? Sí existe yoga contemporáneo. ¿Y que cuál de esos es yoga? Todos son yoga, porque el yoga es unión. No podemos vivir sin el cuerpo y no podemos vivir sin el espíritu y sin la mente. Unos yogas son meramente filosóficos, como hablamos del Purna Yoga. Otros yogas son religiosos, como es el Vedanta Yoga, todo lo que tiene que ver con la parte védica, con la parte del hinduismo. Y otro también es yoga de las asanas, yogasanas, como es el yoga deportivo y como es el yoga artístico. Entonces te invito a seguir conociendo más de toda la información de la historia del yoga, para que te unes y para que transitas a través de todo lo que es este gran universo, y no te quedes simplemente como en una sola vertiente, como en una sola columna, porque te vas a perder un universo de posibilidades maravillosas que tiene el yoga. Vive el yoga desde el cuerpo, desde el espíritu, desde la mente. Vívelo simplemente, y vive la cultura del yoga. Vívela desde Occidente, vives desde la africana, vives desde la hinduista, vives desde la suramericana, porque yoga ya también en Suramérica hemos hecho nuestras innovaciones. Nosotros los suramericanos también hemos estado ahí influenciando el yoga, sino que lo diga el señor Maitreya. Entonces estamos conectados siempre desde el fondo de nuestro corazón con este contenido en este momento de la historia del yoga y de la evolución. Fue con todo el amor. Espero que se sigan conectando con la Escuela Colombiana de Yoga y la Alianza Colombiana de Profesionales de Yoga.
Fue un gusto para mí. Namaste. Como el señor Rudolf von Laban, un coreógrafo que va con unas estructuras en figuras geométricas para mirar cómo el cuerpo se comporta en el espacio y con el movimiento, y es donde nacen los movimientos de la danza moderna, también del sartén, que hace toda la parte de los gestos. Ahí hay una gran influencia en todo lo que es el nuevo yoga contemporáneo. Por su parte, en la India, Vivekananda también estaba promulgando el Raja Yoga en Occidente, ya que existía, ¿se acuerdan que les comenté que existía por allá unas creencias que el yoga era solamente hatha, que tenía que ver con contorsiones, que tenía que ver con ladrones, que tenía que ver con asaltantes de visitantes? Entonces, lo que fue Vivekananda siempre estuvo promocionando en Occidente lo que era el Raja Yoga y algo totalmente diferente al Hatha Yoga. Incluso en algún momento le llegaron a preguntar qué pensaba del Hatha Yoga y él dijo, ¿para qué vivir tanto tiempo? ¿Qué era lo que proponía el Hatha Yoga? Sin encuentros reales con el universo. Entonces, ahí nuevamente se polariza nuestro yoga, y entonces están los hatha yoga, el movimiento, están también los artistas, la danza, está también la parte del deporte en Occidente, y todo lo que es la parte del Raja Yoga y todo lo que tiene que ver con la cultura védica en la India. Todo esto hace que se crea una sinergia y unos pensadores y nazcan unos nuevos personajes como Aurobindo, que empieza a hablar a principios del siglo XX, empieza a hablar de todo lo que tiene que ver del yoga integral, cómo fusionar todas las técnicas de yoga en un solo yoga, obviamente desde la parte filosófica, porque eso es el Purna del señor Aurobindo, que con la madre Mirra comienzan este movimiento y crean todo lo que es el movimiento del Purna Yoga. Es también cuando llega Iyengar, que empieza a crear con base a Pilates, el creador de Pilates, que lleva el mismo apellido. Él se inspira para crear todo lo que es el yoga de aparatos. Es en el año de 1980 cuando Maitreya quiere continuar con la labor hecha por Swami Asura Kapila, que fue también la persona que se encargó de traer acá a Occidente, precisamente en Sudamérica, todo lo que tenía que ver con el yoga, con las asanas, el creador del primer saludo al sol en el año de 1923. Empieza a continuar con el legado del Namaskar Yoga, de este saludo al sol, y finalmente crea el saludo al gato, crea el saludo al perro, crea una infinidad de saludos, 50 en un principio, que vienen con todas sus variantes de lateralidades, de torsiones, posturas de cara, posturas de mano, posturas de brazo, posturas de pierna, y crea una infinidad. Entonces ya el yoga no son 32 posturas, sino que son 108 posturas básicas, de las cuales tienen una infinidad de variantes y se convierte en miles de posturas. Así es donde nace el movimiento de las posturas y de las asanas, en un fluir, en una combustión, en una fusión de cultura, de historia, donde las asanas son realmente nuevas y se nacen a partir de 1920, sí, 23 iba a decir, 20, por ahí, por esos lados, cuando ya en el Monte Verita se vivió todo lo que se vivió desde 1900 a 1920, que fue más o menos que estuvo en este lugar, y creando una influencia, y estos proto hippies que estuvieron allá viajan unos a Brasil, otros a Argentina, otros viajan también a California, y ahí es donde se crea el movimiento hippie. Entonces es gracias a estos pensadores, a Iyengar también en la parte del yoga contemporáneo, nuestro querido maestro Maitreya, que hoy tenemos un yoga más dinámico, con más movimiento, un yoga fluido, donde ha nacido a partir de lo que hizo Maitreya con el Namaskar y con toda la creación de las variantes, las torsiones. También a partir de ahí empezó a crear los enganches, y con esos enganches y esos movimientos empezó a crear el yoga artístico, que lo lleva a Costa Rica,
en la época de los 80 y de ahí empiezan los americanos se empiezan a influenciar para tomar lo que es el yoga flow, también nace el power yoga y nacen los estilos de yoga. Así es como nace el yoga contemporáneo. Entonces, si podríamos decir si existe un yoga antiguo, sí existe un yoga antiguo. ¿Que existe un yoga clásico? Sí existe un yoga clásico. ¿Que existe un yoga religioso? Sí existe un yoga religioso. ¿Que existe un yoga deportivo? Existe un yoga deportivo. Si existe un yoga contemporáneo, sí existe yoga contemporáneo. ¿Y que cuál de esos es yoga? Todos son yoga. Porque el yoga es unión. No podemos vivir sin el cuerpo y no podemos vivir sin el espíritu y sin la mente. Unos yogas son meramente filosóficos, como hablamos del Purna Yoga, otros yogas son religiosos, como es el Vedanta Yoga, todo lo que tiene que ver con la parte védica, con la parte del hinduismo, y otro también es yoga de las asanas, yogasanas, como es el yoga deportivo y como es el yoga artístico. Entonces te invito a seguir conociendo más de toda la información de la historia del yoga, para que te unes y para que transitas a través de todo lo que es este gran universo y no te quedes simplemente como en una sola vertiente, como en una sola columna, porque te vas a perder un universo de posibilidades maravillosas que tiene el yoga. Vive el yoga desde el cuerpo, desde el espíritu, desde la mente, vívelo simplemente y vive la cultura del yoga. Vívela desde Occidente, vives desde la africana, vives desde la hinduista, vives desde la suramericana, porque yoga ya también en Suramérica hemos hecho nuestras innovaciones. Nosotros los suramericanos también hemos estado ahí influenciando el yoga, sino que lo diga el señor Maitreya. Entonces estamos conectados siempre desde el fondo de nuestro corazón con este contenido en este momento de la historia del yoga y de la evolución. Fue con todo el amor, espero que se sigan conectando con la Escuela Colombiana de Yoga y la Alianza Colombiana de Profesionales de Yoga. Fue un gusto para mí. Namaste.